Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Emiliano Pérez Cortés, soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón para la carrera de Ingeniería Civil y continuaremos hoy con el curso de Hidráulica Básica. Entonces, continuamos con ello. En, en la clase anterior nos habíamos quedado, y esto es un breve resumen de lo anterior, habíamos visto el concepto de presión absoluta y presión atmosférica, así como el concepto de presión relativa y presión manométrica. Y había colocado un par de ejemplillos o ejemplos, más bien no, perdón, este ejemplo en el que yo me encuentro a nivel del mar y pues había comentado que tengo yo un cero absoluto, es decir, esta es una línea imaginaria en donde ya iniciaría el universo, donde se acabaría nuestra atmósfera, ajá, y sería para nosotros el cero absoluto, el vacío total, y a partir de esa línea imaginaria yo empezaría a medir lo que sería la presión absoluta y con ello la presión atmosférica local, y a partir de ese punto de donde estoy en la atmosférica local yo podría empezar a medir mi presión manométrica al seno de un fluido en reposo. Este es el siguiente ejemplito. Sé muy bien que el mar no es un líquido en reposo, pero vamos a suponer que lo que hago es tomar una fotografía de ese líquido o de ese fluido o de esas corrientes, y yo ya no estoy a nivel del mar, yo tomé y estoy ahora dentro de mi submarino amarillo y estoy a una profundidad aproximada bajo el nivel del mar de 20.66 metros. Entonces, como este es mi cero manométrico y yo estoy bajo el seno o dentro del seno de un fluido en reposo, repito, sé muy bien que el mar no está calmado, pero digamos que es una fotografía del caso, es un instante. Entonces, yo calculo la presión manométrica, ajá, de esta profundidad como 20.66 por 9.81, que sería la gravedad, por la densidad del agua. Sí, estoy tomando la densidad del agua, no estoy tomando específicamente la del mar, pero es un ejemplo conceptual. Y pues 20.66 por 9.81 por 1000 me da 202.7 por 10 a la 3 pascales, que sería la presión manométrica al seno del fluido o del líquido en reposo, ¿no? En este caso es mar. Ajá. Por lo tanto, yo sé que la presión absoluta va a ser desde mi cero absoluto o vacío total hasta ese plano de presiones o a ese plano de presión. Y sé que entonces la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica local más la presión manométrica. Entonces, esto sería la presión atmosférica, 101.3 por 10 a la 3 pascales, más mi presión manométrica, que es esto. Al sumar estos dos, me da una presión absoluta de 304.0 por 10 a la 3 pascales, ¿no? O podría ponerlo como 304 kilopascales, ¿no? 304, acuérdense, 1000 aquí, entonces serían kilopascales, ¿no? Por ejemplo. Si no, si mis este, prefijos no me fallan y mi dislexia no me falla, serían, repito, kilopascales. Bueno, voy a continuar con el mismo ejemplo, pero ahora imaginen que yo ya no fui al mar y regreso a la Ciudad de México. Aquí, la Ciudad de México tiene una altura media entre 2250 y 2240. Imaginen que ahora estoy en esta altitud. Ajá. Entonces, yo repito, al sustituir este valor Z de altitud en mi expresión de la presión atmosférica estándar, me da una presión atmosférica de 77 por 10 a la 3 pascales. Ajá.
cuando yo estoy en una zona montañosa. Ese sería mi cero manométrico, no estaría al seno de un líquido en reposo, ajá. Por lo tanto, sería cero, ¿no? La presión atmosférica, digo, perdón, cero la presión manométrica, y para obtener la absoluta sería la suma de la atmosférica más la manométrica, ¿no? Y entonces me da una presión absoluta de 77.0 por 10 a la 3 pascales. Continuando con este tipo de ejemplos, ahora imaginen que vuelvo a regresar a nivel del mar, pero como ejemplo didáctico y simplemente teórico o un poco tratando de ser divertido esta grabación, imaginen que llegan un ovni, ¿no? Unos extraterrestres, ¿no? Y me empiezan a obducir, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Y entonces me quieren llevar en su nave espacial. Y yo estaba a nivel del mar y ahora en en esa imaginación, ¿no? Que me quieran elevar por ese tubo, ¿no? En el que están realizando una succión, pues resulta que están generando una presión manométrica negativa, ¿no? Desde este cero manométrico. Ya había platicado antes que la presión manométrica podía ser positiva o negativa. Aquí yo coloqué que es una presión manométrica negativa, pero la presión manométrica negativa también se puede llamar presión vacuométrica. Repito, presión vacuométrica. ¿Y por qué vacuométrica? Pues sí, porque la idea es que quiere llegar al vacío total. Entonces, imaginen que yo estoy prácticamente, ¿no? En, en esa posición. Pensemos que esta presión negativa es de menos 24.3, ajá. Yo estaba con la presión atmosférica en local, pero ahora resulta que estoy cambiando mi plano de presiones porque estoy recibiendo una succión. Y entonces la presión absoluta es de 77.0 por 10 a la 3 pascales. Ajá. Y sería muy similar o igual a la presión como si yo estuviera nuevamente en la Ciudad de México, pero aquí lo que están haciendo los ovnis, ¿no? O los extraterrestres es que me están llevando, ¿no? Y me están de literal es una succión lo que están realizando, ¿no? En este ejemplo muy peculiar o este divertido, ¿no? Entonces, en resumen, ya me llevaron los ovnis, ¿no? De la playita. Y recordando lo que habíamos obtenido como la ley de Pascal es que en cualquier plano en el que me encuentre, la presión va a ser una constante y va a ser la suma de de estas de estos dos elementos, ¿sí? De esta expresión. Si yo lo veo en este ejemplo, podríamos decir que esta C es la presión absoluta, esta sería la presión atmosférica, este término sería la presión atmosférica y este término sería la presión manométrica, el cual puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, la presión absoluta o la expresión la puedo reescribir como igual a presión atmosférica más presión manométrica, presión absoluta igual a presión atmosférica más una presión manométrica pero negativa, ¿no? Y bueno, ya que estamos en esto y ya terminamos, lo que a continuación voy a mostrarles es los dispositivos para medir presión o este tipo de presiones. Y seguiría siendo en términos de la asignatura o el temario de la asignatura, pues sería parte del tema 2. Yo yo lo modifiqué, por decirlo así. Nada más corté lo anterior y le renombré, ¿no? Sin
la parte de la ley de Pascal y todo lo que ya vimos anteriormente. Pero bueno, continúo. El primer dispositivo que vamos a ver es el barómetro. Uno de los barómetros más conocidos es el de mercurio. El barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica y fue construido por el físico y matemático Evangelista Torricelli en 1643. Y aquí les estoy presentando pues básicamente lo que hizo eh, este Evangelista Torricelli, y esta es una imagen de lo que sería el busto de Evangelista Torricelli, y si no mal recuerdo lo obtuve de esta imagen de la Wikipedia, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hizo este Evangelista Torricelli? En un tubo cerrado, aquí está cerrado, pero está abierto por la parte inferior. Lo que hizo es llenar el tubo de mercurio, llenó todo el tubo de mercurio, luego con algún objeto tapó, voltea ese tubo, lo introduce a, a ese a ese refractario o a ese recipiente que está lleno de mercurio, quita la obstrucción con lo que había tapado al voltear el tubo, y se percata que de repente como que se empieza a derramar o salir del tubo el mercurio, pero se detiene ese derrame, ¿no? Y aquí viene la explicación de qué es lo que está pasando, que tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿no? De las presiones. Entonces, yo voy a tener este cero manométrico a partir de esta superficie libre del agua, porque esa superficie libre de mercurio está a la atmósfera en un sitio donde lo fabricó Torricelli. Y entonces, él sabe que en ese punto que le está llamando B, ajá, tiene una presión absoluta y una presión atmosférica, ajá, a nivel del mar. Ahora pensemos que esos datos o eso lo construyó a nivel del mar. Pero también se puede hacer este mismo experimento en cualquier punto de la Tierra, ¿no? Y entonces, haciendo una especie de zoom, yo tengo un mismo plano. Recuerden la ley de Pascal, tenemos en un mismo plano, la presión es constante, ¿no? Y entonces yo elijo una partícula de mercurio en ese mismo plano, fuera del tubo, fuera del tubo, que le llamo B'. Y Torricelli eligió una partícula dentro del tubo en ese mismo plano, que le llama B, ¿sí? Y entonces sabe Torricelli que la presión absoluta de B' es igual a la presión atmosférica local más una presión manométrica. En este caso, como estoy fuera de el, del tubo, ¿sí? No estoy al seno de un fluido o no estoy al seno de un líquido en reposo, en este caso el mercurio, no estoy dentro del seno de un líquido en reposo. Entonces mi presión manométrica es cero. La presión atmosférica, pues sí, está esa parte, esta zona, este plano está en contacto. Una cara está con mercurio, otra cara está a la atmósfera. Eso sería la presión absoluta de B'. Ajá, sería la presión atmosférica. Muy bien. ¿Qué está o qué pasa dentro del tubo? Eso es lo que queremos ver ahorita. Pues resulta, fíjense, esto es lo que había mencionado previamente o que había platicado. Del punto A al punto C existe un vacío o se quiere salir, derramar del tubo. Y ahora yo voy a obtener entonces la presión absoluta en el punto B, que está dentro y está al seno de un fluido, en este caso mercurio, ¿no? Entonces, lo que sé es que hay una presión atmosférica local en el punto C, ¿sí?
más la columna, que aquí lo puse, fíjense, esta nueva notación. Hay una columna que le estoy llamando H minúscula de mercurio, es una columna de material mercurio. Ajá. Y eso sería la presión manométrica porque estoy al seno o dentro de un fluido o un líquido en reposo. En este caso estoy dentro del, del tubo. Ajá. Y resulta que entonces la presión atmosférica local, por decirlo así, en C, en el punto C sería cero, si lo quieren ver así. Y la presión absoluta sería cero más gravedad, densidad del mercurio por esa columna de material. Esa columna. Ajá. Recuerden que vimos que la ley de Pascal solo actúa en el eje vertical. Y eso es lo que nos importa. La altura o esa z del, desde la parte superior hasta el punto donde estoy en profundidad al seno de un líquido. Y entonces podemos decir que entonces la presión absoluta en B, ¿sí?, es igual a gravedad por la densidad del mercurio por esa columna de material de mercurio. Y estoy en el mismo plano, ¿sí? Estoy en el mismo plano de la presión absoluta B' y la presión absoluta del punto B. Esto lo retomo de lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿sí? Y puedo hacer entonces que la presión absoluta de B' es igual a la presión absoluta de B. Y entonces yo sé que la presión absoluta de B' es la presión atmosférica. Y fíjense, pues esto ya me da una forma de obtener esa presión en columna de mercurio o con material de mercurio, que eso es lo que eh, descubrió Evangelista Torricelli. Si yo sustituyo los valores y despejando H minúscula de mercurio, fíjense, densidad del mercurio aproximadamente 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces yo tengo que la presión atmosférica entre, ¿sí?, recuerden, este término lo estoy colocando en el otro lado de la expresión, dividiendo. Entonces yo tengo una altura de mercurio. Al sustituir los valores, yo obtengo que esa altura de mercurio con estos valores me da de 0.759 metros, aproximadamente 760 milímetros de altura de mercurio. Y eso fue lo que en ese tiempo Evangelista Torricelli descubrió, que su aparato llamado barómetro, me regreso un poco, ajá, cada vez que hacía ese experimento, ¿no?, alrededor de al nivel medio del mar o a nivel del mar, ¿sí?, resultaba que desde la superficie del recipiente hasta la superficie del menisco dentro del tubo, esta altura era, o es, perdón, es de 760 milímetros de altura de mercurio, aproximadamente, o eso aproximadamente. Y eso también equivale a aproximadamente a 101.3 por 10 a la 3 pascales. Ajá, con este ejemplo, ¿sí? Pero ahora, fíjense, lo estoy viendo, ¿no? Esto que estoy calculando no es presión, porque no tiene unidades de presión. Lo que estoy es usando otra unidad, ajá, pero que le llamo carga de presión. Ajá, esto es una altura. Recuerden, esto es una altura, no es una presión. No me está dando newtons sobre metro cuadrado, no me está dando pascales. Esto me está dando una altura. Ajá, que está relacionada con la presión, sí, pero no es una presión. Ajá.
Es una carga de presión en columna de mercurio. ¿Por qué? Porque los siguientes, eh, los siguientes instrumentos voy a usar este concepto de esta carga de presión, ¿sí? El siguiente instrumento que vamos a ver es el llamado piezómetro o tubo piezométrico. Ajá. Ahora imaginen que es un tubo en el que está fluyendo agua como este. Este es es un, es un, una imagen que está en perfil y yo le conecto en algún punto este tubo, ajá, este tubo. Este sería una imagen en corte de lo que estoy mostrándoles y el flujo está moviéndose el agua así, ¿no? En esa dirección como está. Entonces, el tubo piezométrico se utiliza para medir presiones estáticas moderadas de un líquido que fluye dentro de una tubería. Consiste en un tubo transparente de diámetro pequeño conectado al interior de la tubería mediante un niple y con el otro extremo abierto a la atmósfera. Entonces, fíjense, este está abierto a la atmósfera y este está conectado aquí a esta tubería. Entonces, yo voy a querer medir la presión en este punto, que es el punto A. Y entonces, fíjense, yo tengo hasta aquí en la superficie libre del agua, tengo mi cero manométrico. Pero una vez que yo estoy dentro del líquido, ya empiezo a tener presión manométrica porque estoy al seno, repito, al seno de un líquido o un fluido en reposo. Y entonces, a partir de este cero, pues desde ese punto hasta donde está la partícula y el punto de presión o el plano de presión, en realidad, perdón, es el plano de presión que quiero analizar, pues la presión manométrica es positiva y sería gravedad por la densidad del agua por esta altura, esta H, desde donde está el menisco hasta donde está el plano de presión que quiero analizar. Entonces, esta es la presión atmosférica si estoy a nivel del mar. Esta sería la presión manométrica. ¿Y cuál sería la presión absoluta del punto A? Pues sería la atmosférica más esa manométrica, ¿no? Y así es como yo obtengo la presión tanto manométrica como absoluta en un tubo piezométrico. Pero esta H es una longitud. Esta H, repito, y ya lo mencioné antes, se llama carga de presión o carga piezométrica también, por este tubo, llamado también ese apellido de esta carga, es el apellido debido a este tubo que le llamo tubo piezométrico o piezómetro. Repito, esta es una longitud y recuerden, las presiones son pascales, no son las mismas unidades, pero son conceptos que se relacionan íntimamente. El siguiente dispositivo que vamos a ver para medir la presión se llama manómetro diferencial y es abierto. El siguiente, en la siguiente clase, vamos a ver el manómetro diferencial cerrado, pero en este caso es el abierto. ¿Cuál es? Pues imaginen, es parecido al tubo piezométrico, pero si se dan cuenta, este tubo pues tiene una curva, vuelve a tener otra curva, está abierto a la atmósfera, pero tiene dos fluidos o dos líquidos en este caso. Tiene uno es mercurio y el otro es agua. Ajá, es agua. Y el manómetro diferencial abierto consiste en un tubo transparente en forma de U parcialmente lleno de un líquido pesado, comúnmente mercurio. Uno de sus extremos se conecta de manera perpendicular a la pared que confina el flujo del recipiente, es decir, este tubo. Y el otro extremo está abierto a la atmósfera. Este es el otro extremo que está abierto a la atmósfera. Y entonces, ¿cómo calculo la presión absoluta y la presión manométrica también de este punto
A, que es... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí ya no es A. Hago la aclaración verbal, es el punto B. Aquí tengo que colocar el B. Nada más hago ese, ese error, pequeño error, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? Acuérdense, en la parte superior, donde está la superficie libre del agua, que ya está la atmósfera, en ese punto tendría presión atmosférica local. Estamos haciendo los ejemplos como si estuviera a nivel del mar. Después, cuando yo empiezo a ingresar en este tubo, tengo una parte de líquido pesado, es en este caso mercurio. Entonces, como yo ya estoy este, ingresando al tubo y al seno de ese líquido, tengo una presión manométrica y aquí la estoy calculando como P delta H, y esa delta H es del mercurio porque es de ese material. Ajá. ¿Cómo sé que es esa H? Ah, bueno, pues es de donde inicia el líquido mercurio y donde termina o cambia ya al siguiente líquido, ¿no? Pero acuérdense, lo que estoy midiendo es distancia entre planos, ¿no? Primero es mi plano donde está el cero manométrico y bajo o subo dentro del tubo del manómetro diferencial hasta encontrarme con el siguiente líquido y entonces ahí cortaría mi plano, ¿no? Para saber cuál es esta delta H. La presión manométrica sería gravedad por densidad del mercurio por esa delta H. Ya estoy en este plano. ¿Cómo llego al siguiente plano donde está el punto B? Recuerden, aquí tengo un error. Tengo que volver a subir y bajar. Este mismo plano sigue teniendo esta presión, pero ahora a partir de ese plano hasta el punto B tengo una nueva altura que llamo H. Desde este plano hasta este nuevo plano tengo esta altura H. Por lo tanto, esa presión va a ser igual, esa presión en H va a ser igual a gravedad por la densidad del agua por H. Entonces, la presión manométrica, ya la presión manométrica total de de todos los líquidos y todo el material que tengo al seno de un líquido, es esta es la presión manométrica en A. Sería la porción de líquido en mercurio y la porción del líquido en agua. Esto sería la presión manométrica en el punto A. La presión absoluta sería sumar la presión atmosférica y la presión manométrica, es decir, toda, ¿no? Presión atmosférica más la presión de delta H más la presión H. Eso sería la presión absoluta. Y a grandes rasgos, también lo que estoy explicando aquí, y lo digo verbalmente, es lo que se llama un recorrido manométrico. Esto es un recorrido manométrico. Ajá. ¿Por qué es un recorrido manométrico? Por pues el nombre del instrumento. Y pues eso sería todo para la clase de hoy. Si ya están viendo algún espectador que está viendo este material y no está suscrito al canal, le invito a que se suscriba, que active la campanita para que lleguen las notificaciones cuando subo videos nuevos o material nuevo, que le den me gusta, que hagan comentarios, que hagan preguntas, críticas, constructivas, destructivas, en fin, que lo compartan en todas sus redes sociales. Yo me despido, continúo con mis alumnos off the record. Hasta luego.